Bendiciones, mis hermanos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Le damos gracias al Señor que nos permite seguir estudiando las epístolas. En esta ocasión estamos en la parte 9 y el tema de hoy, como lo está viendo aquí en la miniatura, es el denuedo. Vamos a iniciar. Le damos gracias a Dios por su vida, hermano, que usted está aquí conectado. Gracias a Dios porque tiene el tiempo y se dispone del tiempo para aprender más y estudiar de la palabra del Señor. Así que le damos gracias a Dios por su vida. Acompáñeme a primer carta de Tesalonicenses 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La epístola a los tesalonicenses, mi hermano, es el escrito más antiguo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, y está lleno del espíritu evangélico, lleno de lo que era la iglesia apostólica del primer siglo. Ahora el apóstol Pablo le dice: nuestra vida a vosotros no resultó vana. Y lo que tenemos que aprender, mi hermano, de esto es que nada de lo que hacemos para nuestro Señor Jesucristo es en vano. Los esfuerzos que hagamos para nuestro Señor nunca serán en vano. Así que grábeselo, piénselo bien. Nada de lo que usted hace para el Señor es en vano. Primera de Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El apóstol Pablo recibió un fuerte ataque en Filipo, hermano. Pablo llegó por el Espíritu Santo a Filipo y lo recibió una mujer llamada Lidia en su casa. Sin embargo, vamos a leer qué fue lo que pasó. Acompáñeme a Hechos 16:16. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta mujer decía la verdad. ¿Está usted de acuerdo? Sin embargo, hablaba por inspiración demoníaca. Quiere decir que nosotros, hermanos, no solo tenemos que discernir la verdad, sino que qué espíritu está detrás de la verdad. Podemos encontrar infinidad de contenido en esa plataforma que puede ser verdad, pero discernamos, hermano, por medio de qué espíritu está siendo dicha esa verdad. Porque esa mujer decía la verdad, hermano, pero había un espíritu extraño detrás de ella. Todo, hermano, quiero que ponga atención en esto, estaba tranquilo en Filipo hasta que Pablo reprendió al diablo en Filipo. El diablo no tiene problema con que se predique el evangelio, hermano. El diablo tiene problema cuando se utiliza la autoridad del evangelio. Amén. La última administración de Cristo después de resucitar fue la administración de autoridad. Acompáñeme a Mateo 28:18. Acompáñeme, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que Cristo hizo fue una repartición de autoridad, hermano. Y después de repartir esa autoridad, enseguida los envió a su encomienda. Así que nosotros tenemos delegada a nuestra vida, hermano, la autoridad de Cristo. El evangelio verdadero tiene la autoridad del Cristo verdadero. Y ante esa autoridad, hermano, todo demonio huye, todo demonio sale. Amén. Sigamos leyendo qué fue lo que pasó en esa situación en Hechos 16:22. ¿Qué pasó con esa mujer después de reprenderla? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato:
los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Todo un pueblo, hermano, fíjese, no solo fue la minoría, sino que todo el pueblo se levantó contra el apóstol Pablo y azotaron a los apóstoles. Satanás lastimó su cuerpo, pero en ellos, hermano, había un espíritu que les hacía hablar la palabra con denuedo. Vamos a seguir leyendo, versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y esto es una parte muy importante, hermano. Cuando la iglesia está siendo atacada, la iglesia tiene un arma. ¿Sabe cuál es esa arma, hermano? Se llama oración y adoración. Porque cuando la iglesia está siendo atacada y ora y adora, hermano, los cielos se abren a favor de ella. Y no estoy hablando de peticiones, hermano, no estoy hablando de oraciones repetitivas, sino estoy hablando de una oración de agradecimiento, una oración de adoración. Ahí es cuando el cielo se abre y todas las cosas que le estén aconteciendo a la iglesia son quitadas. Por eso es tiempo, hermano, de que se levanten verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores son aquellos que creen lo que están adorando. No están nada más cumpliendo con una hora de oración, no están cumpliendo con una hora de ministración, de adoración, de cantos, de reunión. No, hermano. Si son aquellos que creen a lo que están adorando. Amén. Acompáñame, vamos a seguir leyendo el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Como les decía, hermano, Pablo y Silas estaban heridos por fuera, pero no estaban heridos por dentro. Ellos, al contrario, estaban gozosos, orando y adorando. Cualquiera otro le hubiera dicho, ay, pero qué legalistas, ¿cómo es posible que sigan en este tiempo de gracia orando y adorando? Estamos forzando la gracia. Y no, hermano, sino el apóstol Pablo no estaba orando para que el Señor lo sacara de ahí. Él estaba cantando, dando gracias, adorando al Señor, dando gracias porque la voluntad del Señor se estaba cumpliendo en su vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. No nos dejemos desviar y creer que la oración en este tiempo no es eficaz, ni la adoración, sino todo lo contrario, hermano. Es tiempo de meternos en oración y en adoración, en alabanza, en nuestra vida diaria, en nuestras reuniones. Y qué mejor que juntarse 2 o 3 para orar. Eso es de gran poder en estos tiempos, hermano. Y que no se malentienda que nos reunimos para pedir. No, una oración genuina es una oración de agradecimiento. Una adoración genuina es exaltar el nombre del Señor en nuestras vidas y reflejar ese amor que el Señor nos da a través de lo que podemos hacer para nuestros hermanos, para los que están alrededor nuestro. Amén. Así que si usted tiene la oportunidad de reunirse con alguien en oración, hágalo, verá que va a ser de mucha bendición. Y eso se los invito, hermano. Recuerde que lo que estamos haciendo es una exposición, no es imposición. Si usted no cree en la oración, es muy triste escuchar hermanos que luego preguntan aquí y que dicen que no están de acuerdo, que en este tiempo la iglesia toda se va a ir junta con Cristo como novia. Hay muchos que todavía no entienden que hay muchos que se consagran, hay otros que no, que sí van a ser salvos porque es por gracia son salvos y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero para recibir galardones es otra cosa. Necesitamos también nosotros accionar. El apóstol Pablo no se quedó ahí nada más dormido en la cárcel lamentándose que estaba preso y culpando a Dios por su desgracia, diciéndole, Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué permites que me azoten? ¿Por qué permites que me apresen? Él estaba adorando y orando, y no él solo, sino junto con Silas, estaban cantando. Amén, ahí tenemos una gran enseñanza. Les digo que es triste saber que muchos todavía no logran entender y meterse con el Espíritu Santo y que les revele que el Señor va a venir por una primicia.
Y esa primicia son los consagrados, son los que tienen las ropas blancas, los que en realidad están listos de lino finísimo, no solo de ropas blancas, sino de lino finísimo, blanco y resplandeciente, que van a ser la novia de Cristo. Amén. Y no es porque estemos en el tiempo de gracia que nos vamos a sentar y vamos a decir, pues que el Señor haga todo. Amén. Porque obviamente el Señor nos va a salvar. Eso es un hecho. El Señor nos salvó por su sangre, somos limpios, estamos marcados por su Espíritu Santo. Esa es una de las dudas que nos escribían. Y por gracia somos salvos. Pero si queremos ser troncos de estirpe, si queremos ser parte de la novia de Cristo, pues tenemos que meternos en santidad y en consagración, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor en parucía, en secreto. Y sin parucía no vamos a poder ser transformados, y sin ser transformados, ¿cómo pretendemos ser esa novia de Cristo, verdad? Así que, hermano, ahí está la invitación. Si usted gusta, júntese con uno o dos hermanos en oración, en un tiempo de oración y de adoración. No de peticiones, hermano, de oración. Vamos a continuar con Hechos 16, versículo 39. Y viniendo les rogaron, y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Después de que se rompieron las cadenas, salen y viene el carcelero: me van a matar, ven, y le piden que se vaya a su casa. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Versículo 1 del capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Fíjese, hermano, después de estar encarcelados y azotados, pasan por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Todavía, hermano, Pablo ahí medio mayugado, todavía lastimado. No dicen si en casa de Lidia le dieron de comer, solo fue a consolarlos saliendo de la cárcel. No sabemos si iba con hambre, pero él ya estaba predicando, hermano. ¿Sabe qué? Había un secreto ahí. Había un secreto en el apóstol Pablo. Y ese secreto, hermano, es el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que, mi hermano, prepárese, póngase cómodo, vaya por su Biblia, vaya por su cuaderno, pero sobre todo, prepare su corazón, que vamos a iniciar. Bienvenidos, mis hermanos, nuevamente es un gusto estar con ustedes. Reciba un enorme abrazo, un enorme saludo, y me da mucho gusto verlos por aquí. Ya los estoy leyendo en el chat. Sepa que esto es no es en vivo, es una grabación, pero estoy siempre al pendiente ahí en el área de comentarios. Así que usted escríbanos y sepa que vamos a estar muy al pendiente. Les invito, hermanos, si usted es la primera vez que nos vea, a que se suscriba. Es completamente gratis. También le pido que nos deje un like si usted quiere que esta palabra se extienda. Ayúdenos compartiendo. Y si usted se está suscribiendo, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Les dejo aquí también un correo electrónico. Si usted tiene alguna duda, algún comentario o reclamación, nos puede escribir a sablevision.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto también los vamos a atender. Pues, mis hermanos, es un gusto estar nuevamente un martes más. Ya estamos a 21 de febrero. El tiempo se pasa
muy, muy rápido, ¿verdad? Y gracias a Dios que el Señor nos permite estudiar las epístolas. Estamos ya en la parte 9, de Primera de Tesalonicenses. Y como ya lo vio al inicio, le hemos puesto por título El denuedo. Póngase cómodo, hermano. Prepare ahí su cuaderno, su Biblia, su corazón. Y como lo decíamos al principio, todo lo que hagamos en el nombre del Señor vale la pena. Todo el esfuerzo que hagamos para la obra del Señor vale la pena. No importa que seamos pocos, que seamos muchos, pero siempre que sea para la obra del Señor vale la pena. Así que, hermano, usted adelante y para atrás ni para agarrar vuelo, como dicen muchos. Primera de Tesalonicenses 2:2, acompáñeme ahí. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué es lo que tuvieron ahí, hermano? Aparece aquí la palabra tuvimos de nuevo. ¿Está de acuerdo? Entonces tuvieron de nuevo. Y cuando la Biblia habla de nuevo, hermano, está hablando de una palabra griega en la palabra original que se pronuncia paresiomani. Está difícil. Es Paresiazomai. Paresiazomai. Estas palabras griegas, ya sabe. Pero usted lo puede buscar en la concordancia Strong con el número 3955. Ahí le adelanto su tareita. Y esta palabra, hermano, quiere decir ser franco, ser confiado en el Espíritu, hablar con confianza, pero sobre todo hablar valerosamente. El apóstol Pablo comenzó a hablar valerosamente en el nombre de Jesús. Y nosotros, hermano, necesitamos comenzar a hablar con denuedo, con valentía. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que el denuedo es esfuerzo, valor e intrepidez. El apóstol Pablo, hermano, se esforzó valerosamente después de haber sido azotado en Filipos y llegar a Tesalónica predicando con valentía, sin temor alguno. De repente, en estos tiempos, si algo nos pasa, nos llaman la atención por predicar en algún medio de transporte o en algún lugar donde es un centro común, ¿cómo se le puede decir? Público, un lugar público. Nos llama la atención la seguridad y nos dicen que no se puede hacer eso ahí. De repente uno dice, ay, sí, perdón, y se van, ¿no? Y al otro lugar donde llegan con cierto temor de, ay, no me llegan a decir algo. Eso es lo común. Al apóstol Pablo no solamente le llamaron la atención, a él lo azotaron y todo el pueblo se le puso en contra, lo metieron en la cárcel, lo azotaron, no le dieron de comer. Y llega al siguiente lugar, que es Tesalónica, y llega con valentía, predicando con denuedo. El primero en hablar con denuedo en el Nuevo Testamento, hermano, es nuestro amado Jesucristo. Jesús. Acompáñeme a Juan 18:19. Juan 18:19. Digo Jesús porque aquí todavía no resucitaba, ¿verdad? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Hablaba públicamente, hermano. Hablaba con denuedo, con valentía. No hablaba con temor. Hablaba con mucha valentía y confianza. Pues sabía que les estaba hablando de parte del Padre. Y que cada que él hablaba, algo pasaría. Él tenía la fiel y la firme convicción. Vamos a leer Hechos 2:4. Acompáñeme. Vamos a leer mucha escritura. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando el Espíritu Santo, hermano, descendió en el Pentecostés, lo que dio fue lenguas de fuego. Tomó la boca de 120 y esos 120, hermano, hablaron con denuedo, con valentía, abiertamente. El Espíritu Santo, hermano, no vino al Pentecostés sanando enfermos, ¿verdad? No vino haciendo milagros. Él descendió abriendo la boca de 120 para que proclamaran la palabra de Cristo. Así que no nos dejemos desviar siguiendo milagros. Nosotros sigamos al que los hace, hermano. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Cuando dice decir libremente,
se os puede decir libremente del patriarca David, está diciendo se puede decir con denuedo. Ahora Pedro ya no hablaba con miedo, es el que está hablando aquí, sino que hablaba con toda libertad. Ahora ya puedo hablar libremente del patriarca David, decía Pedro. Ya no hablaba con miedo, sino con toda libertad, con gran denuedo. El Espíritu Santo, hermano, cayó sobre él y le fue quitado el miedo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:2 que hablaron con denuedo, pero denuedo en Dios. Hablaron con valentía, pero la valentía de Dios. La valentía, hermano, no estaba en Pablo, sino que Dios se la daba, venía de parte de Dios. Acompáñeme otra vez, vamos a leerlo, 1 Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La valentía, hermano, no está en nosotros. La valentía está en nuestro Dios. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído en su presencia. Tenemos que obedecer y compartirlo, hablarlo, hermanos, con denuedo. Vamos a leer, regresemos a Hechos, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjese, hermano, al ver el denuedo de ellos, de estos apóstoles, los demás podían reconocer que ellos habían estado con Jesús. Jesús estaba en Pedro y también estaba en Juan. No solo ellos, Juan y Pedro, estaban con Jesús, sino que Jesús estaba en ellos. El Espíritu de nuestro Señor ahora estaba en los discípulos. Y ahora hablaban de maneras maravillosas, hermano. Porque el poder de Dios ya se estaba manifestando en ellos. Jesús ahora, hermano, está con nosotros. Está entre nosotros y sobre nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Y quiere hablar a través de nosotros. Ahora nosotros hay que dejarnos mover y hay que abrir nuestra boquita, hermano. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo. Denuedo, hermano, es valor. Denuedo es valentía. Ellos no pidieron un gran terreno para la iglesia, hermano, que se estaba fundando ahí. Ellos no pidieron un equipo de audio para la alabanza, no, hermano. No pidieron los mejores músicos, el mejor micrófono, no pidieron una computadora para transmitir, no, hermano. Ellos pidieron denuedo para hablar la palabra del Señor. Amén. Así que si usted no tiene tal vez los medios como internet o computadora, micrófono, cámara, usted tiene su boquita, hermano. Pídale al Señor que le dé denuedo, que abra esa boca para que usted pueda predicar con valentía a los suyos. Denuedo, hermano, para que mientras ellos hablaban la palabra del Señor, sintieran la presencia de Dios y vivieron ellos, hermano, Juan y Pedro, el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 4:30, que es el siguiente versículo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir, hermano, que el Señor les concedió eso que estaban orando, ¿se fija? Hablaban con denuedo, hablaban con valentía, hablaban con coraje. El Espíritu Santo estaba en ellos. Ese, hermano, fue el avivamiento, el Pentecostés, el avivamiento, hermano, de la palabra. La iglesia comenzó en el poder de Dios. ¿Y cómo cree que va a terminar? Terminará con el poder de Dios. Porque la iglesia del final va a terminar como la iglesia del principio, hermano. Con el avivamiento de la palabra. Y eso es lo que el Señor está promoviendo en estos últimos tiempos. El avivamiento de la palabra. Así que déjese usar, hermano. Sea de esos como los 120 que estuvieron en el Pentecostés. Estamos viviendo un tiempo de avivamiento. Solo es tiempo de que usted se deje usar. Hemos visto, últimamente está muy en boga en una ciudad de Estados Unidos que hubo un avivamiento del Espíritu Santo en una universidad.
Y están haciendo mucho aspaviento y diciendo, ¿por qué no conmigo? ¿Por qué no en mi ciudad? ¿Por qué no yo? Pues primeramente es porque no quieres, hermano. Porque el mismo espíritu que se movió allá en Estados Unidos, en esa universidad, se puede mover contigo. El asunto es de que te dejes usar y que digas, Señor, sí, heme aquí. Pero si dices, ay, es que yo soy medio tartamudo. Ay, Señor, es que yo no soy de fácil palabra. Ay, Señor, es que ¿cómo voy a ir a orar todos los días? Eso ya es de fanáticos. Es hacer que el tiempo de gracia no se cumpla porque pues tú me lo das todo por gracia. ¿Por qué voy a estar pidiendo? No, hermano, hay que entender que la oración y la consagración y la adoración no es pedimento. La oración es agradecimiento. Y si nosotros nos reunimos, estamos siendo criticados, hermano, porque nos reunimos mi esposa y yo a orar todos los días, creyendo que le estamos haciendo manita de puerco al Señor. Pero no es así. Nosotros estamos yendo porque le estamos dando gracias al Señor de que Él nos libra de todas las acechanzas del enemigo que están en el mundo. Y si usted, hermano, es agradecido, le invito a que haga lo mismo y verá qué bendición. Acompáñame a Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Valerosamente, con denuedo, hermano. Nosotros ya no tenemos que tener miedo a lo que piensen y digan los demás. Si el Señor nos dice, tienes que hablar esta palabra, pues hay que decirla, no importa si se enojan, la verdad. Pero en realidad esto es palabra del Señor. No es palabra de Efraín, no es palabra que me saco de la manga, lo estamos viendo todo con pie de imprenta. Amén. Aquí Pablo sabía que al haber aceptado a Jesús, había aceptado una sentencia de muerte. Sin embargo, él no tenía temor porque él había hecho rema una palabra que había recibido. Para mí, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso no tenía temor, hermano, de hablar la palabra del Señor. ¿A cuántos todavía les da mellito de repente pararse si van en el transporte público y el Señor les dice, háblale? Ay, Señor, pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Que estoy pidiendo dinero o qué? No, hermano, usted obedezca cuando el Señor le diga y no crea que ya no es tiempo de evangelizar. Claro que sí, es tiempo de todavía, hasta que el último de los gentiles se arrepienta, es cuando el Señor va a poner la mirada en el pueblo de Israel. Y fíjese que cuando el Señor voltee la mirada a ver al pueblo de Israel, va a querer decir que nosotros ya fuimos transformados, que ya tuvimos nuestra parucía. Entonces, hermano, no hay que dejar de compartir el evangelio. Amén. Hechos 9:28. Siempre que haya una oportunidad, usted abra su boquita, hermano. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Y qué cree, hermano? No lo pudieron matar, porque en él Dios había puesto el denuedo. Él decía que hablaba denodadamente, con denuedo, y el Señor lo respaldaba. Al que ama la palabra, Dios le da su poder para hablar de la palabra, hermano. Si usted ama de la palabra y usted habla con valentía la palabra que usted está amando, el Señor va a respaldar esa palabra que usted está hablando. Así que esa es otra, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cómo podemos probar a un ministro que está hablando de la palabra? Pues porque esa palabra está dando fruto y está siendo respaldada por el Señor. Si a mí me vienen a hablar de los Illuminati y si que se están escuchando voces en el río Éufrates, eso a mí, ¿de qué me edifica? ¿Eso me edifica? Si es así, está siendo respaldada la palabra. Pero si no, entonces lo que estoy escuchando es vana palabrería de vana sabiduría de hombres. Así que, hermano, tenga cuidado. A veces hay muchas cosas que se ven en internet que llaman la atención, pero en realidad edifican. Es ahí donde usted debe de poner atención. Amén. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo y Bernabé hablaban con denuedo, hermano, y presentaban la palabra del Señor.
Y el pueblo de Israel no se sintió digno de la vida eterna y entonces se volvieron a los gentiles. Hermano, que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Que por no recibir la palabra, el Señor pase de usted. El Señor nos está diciendo, conságrate, métete en intimidad conmigo, dice el Señor. Ay, no, mi hermano, es que usted está siendo muy estricto, usted está siendo muy legalista. El Señor no me permite, no me pide a mí, a mí no me ha dicho nada de que me meta en oración. Y por no hacer caso, el Señor puede pasar de ti, hermano. Haz caso, escucha la voz de Dios. La palabra del Señor es la que te está hablando, no yo. Amén. Hechos 14:1. Está siendo fuerte, ¿verdad? Pareciera que es algo sencillo de exponer, pero está fuerte, hermano. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. El Señor da testimonio siempre a la palabra, hermano. Y estos hermanos estaban confiados que el Señor iba a dar testimonio. Amén. Pero fíjese cómo por unos que no creyeron empiezan a alborotar a los demás. Y empiezan a decir, no vayas a la oración. No te metas en consagración. No, ¿para qué le haces caso? Por uno, hermano, se pueden corromper muchos. Pero nosotros no vamos a dejar de decirlo y de exponerlo, ni de vivirlo. Porque aquí el Señor nos lo está diciendo. Y el Señor le está dando testimonio, hermano. Si yo viera que lo que estamos haciendo no da testimonio y no da fruto, yo les diría, ¿saben qué, hermano? Olvídense todo lo que les dije. La consagración no sirve de nada, ni la oración. Pero no, hermano. Yo les puedo decir firmemente que la oración y la consagración sirven de mucho. Y no porque se los diga yo, hermano, yo quién soy. Pero la palabra nos está dando miles de ejemplos y nos está redarguyendo. Y el Espíritu Santo mismo es el que nos dice, vas bien. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina. Capítulo 19, versículo 8. Vamos a brincarnos tantito. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo no hablaba con cobardía ni debilidad. Pablo hablaba con denuedo, hablaba con valentía. Y si nos adelantamos un poquito a Hechos, lo que estamos leyendo, vamos a leer el capítulo 26, versículo 26. Más adelantito. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Fíjese, hermano. Ahora nos adelantamos un poquito al capítulo 28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en casa de Aquila, en una casa alquilada, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo, hermano, nunca perdió el denuedo, nunca perdió la valentía. Él sabía que predicaba a un Cristo vivo y verdadero. Entonces, hermano, él permanecía con denuedo y valentía predicando de ese Cristo vivo. Amén. Regresemos a 1 Tesalonicenses 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, hermano, la iglesia necesita denuedo, necesita valor, necesita confianza para hablar la palabra del Señor.
Necesita que el poder del Espíritu Santo, hermano, se derrame sobre nuestras vidas, para que podamos hablar con poder de la palabra de nuestro Señor. Y sin miedo, hermano, a que nos señalen, sin miedo a que nos critiquen, sin miedo a que nos rechacen. Porque la verdad, hermano, es que aunque todo el pueblo se amotinó contra Pablo en Filipo, él no dejó de predicar con denuedo. Y fíjese cómo fue hasta Tesalónica. Ahí todo mayugado, sin amigos, sin, tal vez un poco derrotado, porque pues imagínese perder toda una ciudad. Pero no perdió la confianza de hablar con denuedo, con valentía de parte del Señor para predicar la palabra. Mi hermano, busquemos y pidámosle al Espíritu Santo el hablar con denuedo. Así como en el Pentecostés, eso fue lo que pidieron. Y el Señor respondió y descendió el Espíritu e hizo que se abrieran las bocas. No hubo milagros, no hubo abundancia, no cayó oro del cielo, no hubo milagros, todos de ahí salieron con las manos con oro. No, abrió la boca de 120 de los que estaban ahí, hermano. Así que eso sea lo que pidamos, hermano, en este tiempo. Que el Señor, el Espíritu Santo, se mueva a través de nosotros y que nosotros podamos abrir la boca con denuedo para predicar la palabra. Hermano, el tiempo es corto. Así que usted déjese usar, abra su boquita y predíquele a los suyos que el tiempo está muy corto. El Señor viene pronto y el Señor quiere venir por alguien que esté con vestiduras de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Que no nos encuentre haciendo negocios, que no nos encuentre haciendo fortunas, con nuestras vestiduras manchadas, pues. Que no nos encuentre buscando otras cosas que no son del reino. Llámele como le llame, usted póngale ahí el adjetivo. Sea trabajo, sea ocio, sea diversión, sean vicios, sean nuestra propia familia. Que Él nos halle buscándolo a Él y limpios, consagrados en oración y en adoración y sobre todo predicando la palabra con denuedo. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes, le dejamos hasta aquí, espero que les haya sido de bendición. Le invito a que se suscriba para que no se pierda ninguno de los demás estudios que vienen. Lo invito, el jueves tenemos una reunión más aquí en Sablevisión a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Si el Señor no viene y nos lo permite, pues nos estaremos viendo por aquí para seguir estudiando las epístolas. Me despido. Déjeme, antes de despedirnos y antes de que se vaya, un mensaje ahí en el chat para saber que usted se queda hasta el final con una frase que diga: yo le pido al Señor hablar con denuedo. Amén, para saber yo que usted se quedó hasta el final. Pase una excelente noche. Nos vemos, si el Señor lo permite y si no ha venido, el jueves a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Bendiciones.